El parte médico de esta semana del enfermo que es la economía española ha dado síntomas negativos y algún que otro positivo. Verán, por un lado, las infecciones de corrupción política y reales han agravado el estado, pero además este año se prevé que seguirá en aumento el número de desempleados. Pero, por otro lado, hay quien entiende que lo peor ya ha pasado y que probablemente el tiempo de los recortes ha terminado. Pero con 6 millones de parados, ¿podría tener cura este enfermo? Todo indica que hay un horizonte a finales de 2013, principios de 2014, donde empezaría la recuperación de este paciente. Pero ¿y después? ¿A qué tendría que dedicarse este paciente y toda su familia para hacer de España un país productivo? Y lo que es más importante, ¿se erradicarán todas las infecciones de corrupción? Porque es el tiempo de opinar, de hacer preguntas y sobre todo de dar respuestas. Aquí y ahora comienza Pido la Palabra. Buenas noches, querido público. Si hoy es jueves, si están a punto de dar las 10 de la noche y si esto es Canal Sur Televisión, esto es... ¡Pido la Palabra! Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Los que están aquí en plató, los que nos siguen desde su casa, gracias por estar ahí. La actualidad manda y hoy vamos a tocar temas muy de actualidad, como por ejemplo cuál ha sido la responsabilidad del Banco de España en medio de la crisis que tenemos ahora y que padecemos. Y también vamos a hablar sobre la violencia machista, por qué nos remite en nuestro país. Pero antes vamos a comenzar tratando esos conceptos económicos que manejamos un día sí y otro también, pero que no entendemos del todo. Y para eso hemos invitado a un conocido ya de nuestro público, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José María Oquean, por favor. Buenas noches. Ya es conocido, gracias por aceptar de nuevo la invitación de estar en Pido la Palabra. Recuerdo que el profesor Oquean es profesor de Teoría Económica, Economía Política, Economía Digital y Pensamiento. Cada vez que viene parece que le añaden una asignatura. Yo qué sé, es que me están haciendo trabajar mucho. Bien, antes de empezar, quisiera comentarle, hoy hemos, nos hemos enterado de los supuestos apuntes contables de Luis Bárcenas. Se han publicado los famosos papeles secretos y que implicarían a muchos dirigentes del Partido Popular, incluso a su presidente. Y cada día, a través de los informativos de Canal Sur Televisión, de Canal Sur Radio, nos enteramos pues, de novedades del caso Urdangarín, de la Fundación Ideas, del caso Gürtel, del Payerols, de la mafia rusa en la costa catalana, de los ERE, de todo esto y del 0 al 10... ¿qué cree usted que es verdad? 7,5. 7,5 lo da como verídico. Sí. ¿Y qué repercusión debe tener en la sociedad española? Yo creo que nos está metiendo en un callejón sin salida. Porque si los políticos, por lo que se ve, muchos de ellos corruptos, tienen que hacer las leyes anticorrupción, tienen que establecer las medidas anti la corrupción, ¿cómo lo van a hacer? Es decir, y por otro lado, cuando nos piden sacrificios, ¿con qué cara te miran? Entonces, yo veo la situación complicada y por otro lado no veo el decir, bueno, pues venga, convocamos elecciones y ahora votamos a este. A mí me parece que al final, la señora esta Merkel, con la que tanto nos hemos metido, sí, al final va a venir a poner orden. Bien. Pues vamos ya a lo que vamos, y es escuchar lo que dice la opinión, los andaluces en la calle, a los que hemos preguntado qué piensan de la economía. Pues salir de la crisis es que no haya tanto mangante, y tanto sinvergüenza. Pues arrimar todos el hombro, pero todos, desde el de arriba hasta el de abajo. Lo que tenemos que hacer es cotizar todo el mundo y sacar la economía sumergida a flote. Ser más humilde, tener mejor corazón. No tener la manga tan ancha. En primer lugar, yo creo que es un gran pacto nacional entre los grandes partidos, sin olvidar a los menos grandes,
pero que además conlleve todo un programa de ética en profundidad. Ajustarnos el cinturón, que es muy importante. Yo pienso que el futuro está en la pequeña y mediana empresa. Lo que sea con la ayuda suficiente por parte del gobierno, pero pienso que la gente es importante que empiece a montar sus propios negocios. Bajar el IVA para incentivar un poco la economía, ya que los políticos están demostrando que lo único que les preocupa es seguir robando, ¿no? Que no haya tanto chorizo, que el que quiera dedicarse a la política, que se dedique a la política por el bien de los ciudadanos, no por hacer ello una carrera meteórica económicamente hablando. Si lo supiera me metería político, pero desde luego los políticos serían los primeros que tendrían que tomar sus propias medidas contra ellos mismos. Pues hace falta trabajo para la gente joven y jubilar las personas a los 62 años. Trabajar más y más supervisión de los gastos, que se supervise, que el dinero no se vaya como agua por los arroyos. Se puede fomentar muchísimo el turismo, que es nuestra base fundamental. Yo creo que basta mucho en los empresarios. Los empresarios siguen siendo, como siempre, el motor de creación de empleo. Y en general todos los empresarios van a empujar en ese sentido. Bien. La calle opina, el público pregunta y usted responde. ¿Está ya preparado, profesor? Listo, a ver pues qué pasa. Vamos a empezar. Hoy vamos a empezar por Sevilla, ya que usted es de Sevilla. Muy bien. A ver, Israel, adelante con el profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La amnistía fiscal en estos días ya nos ha quedado a todos claro. ¿Cómo puede el gobierno, después del caso Bárcenas, exigir a su pueblo que cumpla sus obligaciones fiscales? La verdad es que está complicado. El tema de la amnistía fiscal es algo que en principio es malo. O sea, eso no se debe hacer nunca. Porque origina una cosa que en economía llamamos situaciones de riesgo moral. Las situaciones de riesgo moral es cuando los incentivos son para hacer más barbaridades. Entonces, si yo me dicen, yo estoy pagando mis impuestos y de pronto me dicen, no, es que ahora damos una amnistía fiscal, se me pone una cara de tonto enorme. Y entonces digo, no, pues yo a la siguiente no, yo ahora defraudo y espero la siguiente amnistía fiscal. Y el que le ha salido bien la amnistía fiscal dice, he acertado. Vale, supongamos que estamos en una situación límite, ¿vale? Que nos hace falta el dinero como hemos estado, ¿no? Y que tenemos que intentar buscar más recursos para financiarnos, tenemos mucho déficit. Vamos a hacer una amnistía fiscal. Bueno, pero canalicemos. Por ejemplo, yo diría, las personas que tienen dinero oculto, hay que recordar que la mitad de los billetes de 500 euros emitidos en toda la Unión Monetaria están en España. ¿Vale? Entonces, cogemos y decimos, pues todos esos billetes que vengan, pero para comprar vivienda, que es lo que tenemos un stock que no puede salir, ¿no? Entonces, a esas personas no le voy a preguntar de dónde viene el dinero. Usted compra un piso, me paga el 21% de IVA y un 10% de recargo, me está pagando el 31%, y compra el piso. Y ahora la persona que quería vender el piso, pues ha cogido esos recursos y los mueve por la economía. Porque si no hago la amnistía fiscal, ahora tengo 22 millones en mi cuenta corriente y me dedico a especular en bolsa y cosas por el estilo. Ahora, eso, digamos, en la idea de no debo hacer amnistía fiscal y si estoy en un caso extremo, pero ahora es diferente. Porque es que ahora da la impresión, la has hecho pensando en, y ojo, estamos ahora mismo con una serie de indultos en la justicia. Esos indultos en la justicia que se están haciendo por muchas cosas, que es un antecedente de... Esto no puede ser. Y ahora, en cuanto a pagar los impuestos, yo no tengo críos pequeños, mi hijo ya está casado, por tanto no mando a mis hijos a colegios públicos. No, el Estado no disfruto de eso que muchas personas disfrutan, ¿no? Afortunadamente tengo una edad en que todavía no me hace falta mucha sanidad. No disfruto de mucha sanidad. Yo no pago los impuestos para mí. Yo pago los impuestos porque hay gente que necesita sanidad, educación, pensiones. Yo todavía no los tengo. Entonces a mí, aunque esas personas me sigan pidiendo que pague los impuestos, yo los tengo que pagar. Porque yo no... Se quedan con mi dinero. Lo sé, y sé que muchos de los problemas se han originado porque han gestionado mal eso que llamamos la cosa pública. Pero yo estoy pagando los impuestos para personas que son mis padres, que están jubilados, y lo que yo pago ahora es lo que a ellos les sirve para la pensión, para su sanidad, o pago los impuestos para la gente que tiene críos pequeños, que los lleve al colegio o que los lleve a la universidad. Entonces, yo creo que debemos de diferenciar. Es verdad que cuando te piden sacrificios, tú dices, hombre, por favor, ahí me pides sacrificio, me quitas la paga de Navidad y tú con el sobre. Pues que esto no cuadra. Entonces, claro, quita mucha legitimidad. Y eso es lo que digo, que te crea una sensación de decir, bueno, a ver cómo salimos de esta, ¿no?
Gracias. Bien, o sea, que la amnistía fiscal se ha hecho pensando en, ha dicho usted. Yo creo que si se hubiera hecho pensando en, la cosa es muy grave. No creo que se haya hecho así. Vale. No, pero creo que se ha hecho por una cuestión de necesidad puntual del país, me parece, o sea. Córdoba, a ver, Eloy, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría que nos explicase de una forma sencilla qué significa que los inversores extranjeros se interesen por la deuda española. ¿Qué significa que los inversores se interesen por la deuda española? Vamos a ver, vamos a poner un ejemplito fácil para que entendamos esto de qué va, ¿vale? Imaginemos que el Estado ahora, en el mes de enero, le hace falta dinero y entonces necesita 100 euros. Y dice, yo voy a fabricar un bono, emito un bono de 100 euros, ¿vale? Entonces, vendo el bono y alguien que tiene 100 euros ahorrados, que pueden ser los inversores internacionales, dicen, pues voy a comprar el bono este de 100 euros. Y el Estado dice, a final de año te voy a devolver los 100 euros y 10 euros de intereses, ¿vale? Entonces, me está devolviendo 110, es decir, 10 euros sobre 100 es el 10%. A eso le llamamos el tipo de interés. ¿Qué ocurre si dentro de 3 meses la gente dice, uy, a mí la deuda española no me gusta un pelo? Entonces coge el bono español por el que le van a dar 100 euros en diciembre y como no se fía, lo vende. Y el precio del bono español empieza a caer, ¿vale? Y cae a 90, 80, a 50 euros. ¿Qué ocurre? Que yo tengo un bono que he comprado en 50 euros por el que me van a dar 10 al final más 100. Eso significa que el tipo de interés ha subido un montón, porque el precio ha bajado. Entonces, cuando los inversores internacionales, que son los árabes, que producen mucho petróleo y que tienen un montón de fondos, incluyendo Noruega, los que llaman los fondos soberanos. Los fondos que mueven las pensiones de la gente. Pensiones no como las nuestras españolas, que son unas pensiones más contributivas, sino las pensiones estas privadas, que yo, por ejemplo, la tengo, voy guardando dinero todos los años para cuando me jubile, ¿no? Ese dinero. Las casas de seguros, de coches, por ejemplo. Los siniestros, si no hay siniestro, ese dinero, ¿qué hace? Lo van invirtiendo. Todo ese dinero son los fondos, los mercados financieros. Y dicen, ¿nos fiamos de España? Dice, pues ahora sí. Entonces, ¿qué ocurre si se fían de España? Que le parece que un bono al 5% a 10 años es rentable y lo van comprando. ¿Qué ocurre a medida que lo van comprando? Que el precio va 50, 60, 70, 80, 90 y el tipo de interés va bajando. Entonces, cuando los precios de los bonos van subiendo, la bolsa en general, los tipos de interés van bajando y la prima de riesgo también. Entonces, es bueno si somos un país endeudado, que nos hace falta recursos al Estado, a la familia, a las empresas, que confíen en nosotros. Porque al confiar en nosotros, como compran nuestros activos, suben los precios y entonces obtenemos financiación más barata, a tipos de intereses más bajos. ¿Vale? ¿Entendido? La lección del profesor. O sea, sí. qué buen síntoma que se interesen por nuestra deuda. Claro. Málaga. Ana, adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntarle por dos palabras que suenan ahora mucho, que es déficit presupuestario. Sí. ¿Qué importancia tiene y en qué medida nos puede afectar a nosotros ahora y a nuestros hijos en un futuro si es que afecta? Está bien el matiz de nuestros hijos, porque sí, porque claro, el déficit del presupuesto es el Estado en el mes de septiembre presenta un proyecto de cuánto va a gastar y cuánto va a ingresar el año que viene. Entonces dice, voy a ingresar tanto, por lo general ingresa por el impuesto de renta de personas físicas, el IRPF, por el IVA y por las cargas sociales, la seguridad social que pagamos. Entonces esos son los 3 grandes ingresos, ¿no? Y dice, ¿en qué me lo voy a gastar? Se va a gastar en pensiones, en educación, en sanidad y después toda una serie de gastos corrientes, incluyendo la infraestructura. Hay que diferenciar dentro de lo que son los gastos 2 partidas que son distintas. Una es el gasto directo que hace el Estado, ¿vale? Y otras son lo que llamamos las transferencias. Por ejemplo, a un pensionista le dan el dinero y el pensionista decide en qué se lo gasta. Mientras que el gasto directo del Estado, el Estado decide en qué se lo gasta. Son cosas distintas. La relación entre todos los ingresos que tenemos y los gastos más las transferencias puede hacer que los gastos y las transferencias sean mayores, entonces tenemos un déficit presupuestario, o que sean menores, entonces tenemos un superávit. Problema, si tengo un superávit, ninguno, perfecto. Estoy ingresando más de lo que tengo y puedo pagar la deuda anterior. Problema si tengo déficit, ¿de dónde lo saco? Una forma de sacarlo, le cojo la maquinita de billetes y me pongo a fabricar billetes. Y yo puedo fabricar los billetes que quiera, los que quiera. Hombre, no, detrás del dinero habrá oro, no, nada, no hay nada. El dinero es solo la confianza que tenemos en él, pero yo puedo fabricar lo que quiera. Entonces, eso que se llama monetizar el déficit, ¿qué ocurre? Que cuando yo empiezo a ver que los billetes empiezan a circular, la gente por los mismos precios, los mismos bienes, van pidiendo cada vez más precios.
Los salarios van subiendo, los precios van subiendo y nos metemos en un proceso de inflación que ha habido en muchos países que han, fijaros, un lápiz que valía 100 pesetas o antiguas o 1 euro a principio de año, vale al final 3.500 euros. Esto es insostenible, es que no podemos calcular los precios, es que los salarios, vamos por la mañana a cobrar, tenemos que ir al supermercado al mediodía porque los precios suben. Y cobramos otra vez el salario de por la tarde y volvemos ahí. Eso lo ha pasado en muchos países. Entonces, esto de monetizar el déficit, de fabricar dinero, no nos gusta. Segundo, emitimos deuda pública. Pero esa deuda pública hay que devolverla. Y las personas que nos prestan el dinero nos piden un tipo de interés, que era lo que antes hemos estado hablando. Entonces, claro, si yo tengo una deuda pública muy grande y empiezan a pensar que no la voy a devolver, me van pidiendo unos tipos de intereses muy elevados. ¿Esto qué origina? Que el año que viene, cuando yo haga mi presupuesto, tengo los gastos en sanidad, en educación, las pensiones y los intereses de la deuda que tengo, que también la tengo que pagar. Imaginaros que los mercados no confían en mí, que cae el precio y que los tipos de intereses suben. Significa que yo cada vez tengo que dedicar de lo que ingreso más a pagar intereses. Me queda menos para educación, me queda menos para sanidad y menos para pensiones. Y después hay otro problema. Si yo me voy endeudando porque ahora, bueno, venga, yo a vivir ya, ahora mi hijo tiene que pagar la deuda. Entonces decimos en economía, generaciones solapadas. Una generación gasta y la otra paga, y normalmente si tú gastas generas empleo y ves muy bien, y si te toca pagar tienes desempleo y crisis. ¿Atendida? ¿Respondida, Ana? No vea qué futuro tiene nuestro hijo. Vamos a intentar salir lo antes posible y generarle el mejor futuro posible, pero tenemos que pensar no solamente en el corto plazo, en este año, sino tenemos que tener una visión más a 10 años, a 20 años, qué país queremos, cómo lo queremos, eso que hemos hablado a veces del modelo de crecimiento, una estrategia de país. Vamos a Jaén. Miguel, adelante. Buenas noches, profesor Oquea. Muy buenas noches. Yo quería hacerle dos preguntas muy básicas. La primera, ¿nos podría explicar de una forma didáctica por qué la prima de riesgo ha bajado tan rápidamente? Y la segunda pregunta, ¿esta bajada tan brusca va a tener algún efecto a corto plazo en los ciudadanos? Primera pregunta, la prima de riesgo. La prima de riesgo es cojo un bono de esos que hablábamos antes, que emitimos, ¿no?, a 10 años español. Y decimos, me hacen falta 1.000 euros o la cantidad que sea, te la voy a devolver a 10 años, cada año te voy a pagar el 5%, ¿vale? Y Alemania dice, yo voy a coger 1.000 euros y a 10 años y solamente te voy a pagar el 1%. Entonces, cogemos, España se está financiando a 10 años al 5% y Alemania al 1%. Lo restamos y son 4 puntos. Esos 4 puntos los multiplicamos por 100 y son 400 puntos básicos, la prima de riesgo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si todos los mercados financieros muestran interés por España, compran los bonos españoles. El precio sube y el tipo de interés baja. Y en vez de estar 4, está al 3. Si está al 3 y Alemania sigue al 1, la diferencia son 200 puntos básicos, ¿vale? Entonces, el interés que han mostrado los mercados financieros que hablábamos antes por la deuda española es lo que ha hecho que su precio suba, que los tipos de interés bajen y que la diferencia con Alemania se reduzca. Por eso la prima de riesgo se reduce. ¿Cómo nos afecta? Hombre, en principio el Estado se va a financiar mejor. Tener en cuenta que el Estado debe 800.000 millones de euros. Este año que empezamos tenemos que refinanciar 220.000 millones. Entonces hay 220.000 millones que nos vencían, que como no tenemos dinero para decir, toma, aquí tengo lo que te debo, tengo que volver a sacar más bonos para coger dinero para pagar lo anterior. Si yo esos 220.000 millones los puedo financiar en vez de al 5, al 3, me quedan más dinero para pensiones, más para educación y tengo que hacer menos recortes. En cambio, si tengo una prima de riesgo alta, significa que esa financiación me cuesta un montón. Y eso va en detrimento de las otras partidas, ¿vale? La familia, las empresas. Hay muchas empresas que acuden también a los mercados financieros a financiarse. Por ejemplo, es curioso que algunos de los bancos conocidos españoles se financian más barato que el Estado. Es decir, los mercados financieros se fían más de ellos que del Estado. ¿Por qué? Porque tienen muchos negocios en Latinoamérica, en otros países que son emergentes y que van muy bien, lo cual hace que sus cuentas vayan bien. Pero esas empresas pueden acudir a los mercados financieros y financiarse más barato. Y es de esperar que todos esos tipos de intereses más bajos hagan que cuando pido un préstamo para comprarme un coche o para una casa, también se vea. Pero eso va a tardar más tiempo. Se supone. Se supone. Bien, vamos a Huelva. Ana, adelante. Hola. Debido a la situación de crisis que estamos atravesando, la tasa de natalidad está descendiendo y muchos jóvenes que ya están formados están marchándose al extranjero. Sí. ¿Qué consecuencias va a traernos eso? La consecuencia
pensar en economía hay unas cosas que llamamos las pirámides de población, ¿no? O sea, cogemos a las personas, ponemos hombres, mujeres, y cogemos los más jóvenes, los menos jóvenes, y así hasta arriba los que tienen más años, ¿no? Por lo general debes de tener una pirámide así, por eso se llaman pirámides, porque la gente más joven debe ser más numerosa, y la gente mayor tiene que ser más pequeña. Esto hace que la gente que está trabajando, que es la de en medio, aporta muchos recursos para educación de los jóvenes y muchos recursos para las pensiones. Claro, si la tasa de natalidad va disminuyendo, al cabo del tiempo, la pirámide se va convirtiendo en una columna. Tenemos tanta gente joven como gente intermedia como gente mayor. Y los de en medio están financiando a los mayores y a los jóvenes. Pero si esto al final se convierte en una pirámide invertida, entonces que lo vamos a pasar mal. Porque no vamos a tener recursos suficientes para financiar a los mayores y a los más jóvenes. Pero después hay una segunda consecuencia. La gente joven, la que está ya trabajando, son los que se compran la casa, los que se compran los coches, los que se compran hacen la decoración del hogar, los que gastan dinero, los que se compran la segunda vivienda, los que mantienen la demanda. Los chiquillos no. Y las personas mayores, pues ya decimos, a mí ya va que me hace falta cambiar de coche, a mí ya va no sé qué, va no sé cuánto. Entonces, si nos falta esa parte, que es la que sostiene la demanda, entonces la economía no tiene demanda agregada suficiente. Y es una economía que va a crecer poco y que va a tener, sobre todo, lo importante, un ingreso por habitante, una renta por habitante más reducida, y vamos a vivir peor. Gracias. Bueno, profesor, ahora que salía lo de la casa y la compra que ponía de ejemplo, me viene a la cabeza una pregunta. Es decir, cuando hicimos nuestra hipoteca, casi todos, que tenemos, el tipo de interés estaba sujeto al Euribor. Sí. Nos hablaban de eso. Ahora, el Euribor está muy bajo, bajísimo, 0,57, y el tipo de interés está muy alto. ¿Esto cómo se explica? Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, antes cuando cuando mi padre hizo su hipoteca, pues tenía un 19% fijo, se acabó. Te hacían la hipoteca el 19% y se acabó, tú no tenías nada que negociar, ¿no? Después empezó esta costumbre, ¿no? Sí. De hacerlo a un tipo de interés variable. Y te decían, si quieres, fijamos un tipo de interés, porque entonces los tipos de interés, entramos en Europa, empezó a subir y a bajar, y se veía que estaba bajando mucho. Vamos a poner un 0,5 sobre Euribor, que estaba en el 5%, en el 6%, ¿no? Claro, cuando tú haces la política monetaria tan expansiva, o sea, creamos tanto dinero como estamos haciendo ahora en Europa, los tipos de interés van bajando mucho, porque hay mucha liquidez y la gente compra más bonos. Al comprar los bonos sube el precio del bono y el tipo de interés baja, ¿no? Entonces, tienes más. Entonces se llegó a la moda esta de decir, bueno, pues Euribor más 0,5. ¿Qué está pasando ahora? Que es que el Euribor está bajísimo. Y en cambio tú, el dinero del Euribor es un dinero que te presta el Banco Central. Si tú eres un banco, yo te lo presto para que me lo devuelvas en un mes, no para que des un préstamo a 25 años. Tú tienes que captar ese dinero en depósitos. Si tú le tienes que pedir un depósito al 2, al 2,5, al 3%, tú no puedes dar una hipoteca al 0,5 más 0,5, al 1%, pues entonces el banco pierde dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Establecen unos tipos, pero con unos suelos. Ahora entiendo por qué se inventó la cláusula suelo. Claro. Ahora entiendo por qué no porque la lo dicen, dice, yo te aplico Euribor más no sé cuánto, siempre y cuando no esté por debajo de. Cádiz. Adelante. Francisco, tú, venga. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Francisco Gómez, es la primera vez que vengo, mi primer pido la palabra y estoy encantado de estar aquí. Le querría preguntar una cosa, no sé si existe o si sería posible, el crear una especie de trabajo rotativo. O sea, yo estoy trabajando, por ejemplo, 3 años y descanso 1 año, pero no se pierde ese puesto de trabajo, sino que las empresas mantienen ese mismo puesto de trabajo. Entonces, como mucho, yo estaría, por ejemplo, 1 año inactivo, que podría ser utilizado para reciclarme o actualizar conocimiento. Desaparecen los parados de larga duración y las políticas sociales, pues también creo que se verían beneficiadas en cuanto a gastos. ¿Eso sería posible? Bueno, creo que he entendido lo que me ha preguntado, ¿no? Sí. Yo creo que en la teoría puede funcionar, pero en la práctica no. Y le voy a explicar por qué. Imaginemos una persona muy cualificada, Messi. Juega 3 años, uno se para y cojo a una persona que quiere ser futbolista y lo pongo a jugar. Es decir, cuando tú tienes una cualificación o unos dones o unas cualidades, esas personas no es tan fácil de sustituir. Vámonos a un caso más simple. Vamos a suponer un chico o una chica que trabaja en una tienda, que es un dependiente. En principio no tiene una gran cualificación, pero en 3 años se conoce a los clientes, se conoce las tallas, se conoce, ve a alguien y sabe lo que tiene, lo que no tiene. Tiene una experiencia, lo que llamamos un capital humano. Y ahora el propietario de la tienda va a decir, este año no trabajas y cojo a una persona nueva. Va a querer que siga trabajando. Y otra cuestión más. Si esta persona a los 3 años le dicen, y ahora te voy a ascender a jefe de la tienda, pero como te tienes que ir, entonces no progresas. Es decir, yo no veo ese
a nivel teórico puede funcionar, pero puede funcionar si pensamos que no tenemos cualificación, que a una persona la puedes cambiar de sitio y hace ese trabajo, cosa que no existe, y menos en los tiempos actuales que hace falta tanto capital humano, y por otro lado que no hay una subida profesional en las empresas. Yo creo que tenemos que ir a un modelo en el cual la gente vaya cogiendo cada vez más capital humano, las empresas los vayan formando, vayan subiendo, y cuando esa empresa a ese trabajador no le guste, el trabajador se va y busca una empresa que le pague más. Yo creo que este es el modelo. El modelo no es tengo a gente que no sabe hacer nada, que no la formo y lo que me interesa es despedirlo. Así no vamos a ningún sitio. Entonces tenemos que tener una visión más creativa, más optimista del futuro profesional. No de que yo sé hacer esto y ya no voy a aprender nada más en mi vida y lo voy a hacer toda mi vida y siempre en este puesto de trabajo. Yo tengo que buscar canales de ascenso, porque eso además genera mucho más optimismo social. Vemos que estamos progresando. A mí el progreso del país me da igual si yo vivo fatal. Seguimos, bienvenido, Francisco, pido la palabra. A ver, Almería, que están aquí tan cerca de mí. María Ángeles, adelante. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Me alegro de verlo de nuevo. Igualmente. Una pregunta. Si la señora Merkel y su partido perdieran las elecciones, ¿hasta qué punto incidiría en la Unión Europea? ¿Cambiaría algo y las políticas de ajuste? Buena pregunta, pero no sé, yo creo que no demasiado. O sea, yo creo que no demasiado. Ganaría entonces el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no?, que es el otro, que teóricamente es más sensible a los temas sociales, pero es alemán. Es que Alemania está ahora mismo, que tiene prácticamente un superávit, es decir, recibe más dinero del que gasta en lo que es el Estado. No está creciendo mucho, el 1%, tiene una inflación del 2%, y tiene un 6% del PIB de superávit comercial, vendiendo Mercedes. Entonces Alemania está bien, y el paro 7%. Alemania está bien, tiene mini-jobs, tiene contratos bajos que se le critican y tal. Y después, imaginemos que gana, y lo más que puede hacer es decirle a España, pues en vez de tener que ajustar el déficit a 2014, te voy a dar 3 años más. Y entonces podríamos hacer un ajuste más suave. Eso sí, ahí podría establecer menos. Pero decir, vamos a hacer una política de gasto social, si es que Europa, el presupuesto europeo es el 1% del PIB europeo. El presupuesto de España es casi el 40% del PIB español. Y de Alemania es el 37-38% de su PIB. O sea, es que Europa no tiene recursos para hacer nada. Y de ese 1%, el 40% se lo gasta en la política agraria. No tenemos elementos para hacer una política más estimulante. Y el rigor alemán con la inflación, yo creo que eso lo tienen los de un lado y los del otro. Y en el caso de que ese cambio de la señora Merkel fuera no solo en Alemania, sino en más países de Europa, ¿cómo se modificaría la propia Unión Europea en sus mecanismos, en su lentitud, en fin, las cosas que... Brevemente, profesor, que vamos de tiempo. Yo creo que hay un grupo de países que sabe que son competitivos, como puede ser, por ejemplo, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Alemania, Francia, que tiene que estar siempre en ese grupo, porque sabe que si no pierde peso, que van a seguir manteniendo esta idea. Pero es que la idea que están manteniendo en el fondo no es mala. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo las cosas, no sé, sin mucho tino. Vamos a Huelva. Eva, adelante. Pregunta. Granada, perdón, es Granada. Es Granada voy, sí. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, vamos a ver. Artur Mas ha conseguido que el Parlamento catalán apruebe su propuesta soberanista. ¿En qué nos afecta esto para salir de la crisis y en las inversiones que pueda tener nuestro país del extranjero? Esta preguntita requeriría que me dejaran media hora. No, pero no tengo media hora, ¿no? Ejercicio de síntesis. No me voy a meter Profesor. no me voy a meter en camisas de 11 varas, ¿no? Porque hay que hablar de a dónde te lleva la autonomía como tal, ¿no? Porque España descentraliza su poder y sus gastos cuando hace la transición política y entonces se plantea un sistema de descentralización. Pero había muchos, un Estado federal, un Estado confederal y se eligieron las autonomías. Las autonomías, según dicen algunos historiadores, te lleva a la independencia. Porque tú cada vez quieres más. Tú cada vez quieres ser diferentes de los demás. Y como además en España hacen falta esos votos para gobernar en muchas ocasiones, tú siempre vas sacando algo. Pero además te ocurre otra cosa, es que tú vas educando a los chavales diciéndole que tú eres diferente, que tú eres independiente. Y esos chavales van creciendo. Y cada vez que eso va pasando, hay más gente. Y al final, quieras o no quieras, habrá más gente que se considera más catalán que español e incluso no se consideren españoles.
Entonces, si le das esa educación, pasa eso. Ahora vamos a pensar que efectivamente esto sale. Problemas. ¿Una empresa puede elegir de Cataluña si quiere ser española o catalana? Problemas. Una persona que vive, un andaluz que vive en Barcelona, ¿puede decidir si es español o es catalán? Es decir, aquí hay que tomar una cantidad de decisiones enormes. Mi dinero que yo tengo allí, si soy andaluz y ahora quiero ser español, ¿sale de allí? Cuando todas estas cosas se pongan encima de la mesa, eso va a crear mucha incertidumbre. Y en esa incertidumbre muchas empresas se van a plantear, a mí me interesa estar en Barcelona, y vamos a ir por partes, ¿eh? Los catalanes producen más de lo que disfrutan. Nosotros los andaluces somos lo contrario. Producimos menos que lo que disfrutamos. Tenemos una producción por habitante inferior a nuestra renta, porque ellos nos envían recursos. Entonces es normal que estén enfadados, es normal que ajustemos las cosas. Pero yo creo que España con Cataluña gana peso. Y es un país dinámico. Y sabe hacer un montón de cosas y las hace bien. Entonces, yo creo que todos vamos a perder. Pero esta es la dinámica en la que estamos. Estamos unidos. Bien. Vamos a ver qué movimientos hay en las redes sociales. Mar Barrera, bienvenida. Han preguntado ya las 8 provincias y por lo tanto vamos a dar la oportunidad a los que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenida. Muy buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo una frase célebre que me han recordado los telespectadores, nuestros amigos de las redes, para su intervención. Dice que Voltaire que es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Por lo menos Voltaire murió en su cama, ¿no? y cuando la justicia está tan cara. Sí. Los internautas, los ciudadanos, ahora mismo la palabra indignación ya se les queda demasiado pequeña, corta. Con tantos casos de corrupción ya no saben qué esperar y desde luego no creen que sus economías mejoren este año. Le traigo 3 preguntas que hemos seleccionado de todas las que nos han llegado. ¿No cree que el déficit del Estado se resolvería si todo el dinero que se ha robado se devolviese? Hombre, si todo el dinero se devolviese, si las personas que no pagan impuestos lo pagaran, indudablemente sí. Es decir, los impuestos en España los pagan los que ganamos el dinero en A, digamos, ¿no? Porque hay mucha gente que no declara todo lo que vende, que no declara todo lo que ingresa, que por tanto no paga el IVA, que tiene a trabajadores que no están pagando la seguridad social porque no los tiene dado de alta. Todo eso serían ingresos para el Estado. Y con esos ingresos, a lo mejor los que pagamos todos los impuestos, pagaríamos menos y los podíamos repartir. Pero eso es una cultura de país. Y también son unas leyes que a lo mejor, en cierta medida, pues no dan incentivos para hacer lo contrario. Con lo cual, yo veo el tema complicado. Segunda pregunta. ¿Los errores de previsión económica de 2012 será un juego de niños comparado con los de 2013? Es que las previsiones económicas, cuando las tiras hacia adelante, si de pronto te viene un cambio, ya no sirven. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando hace un mes o 2 meses de qué previsiones teníamos sin que hubiera todavía, o sea, estábamos manejando los datos de junio y todavía los datos del verano teníamos algunos. ¿Y qué te decían? Que la economía española estaba empezando a subir un poco. ¿Pero qué ha pasado? Hemos tenido que subir el IVA otra vez, ha habido una serie de recortes, sueldo de funcionarios, etcétera, y la demanda otra vez se ha desplomado en diciembre. Y ahora la economía otra vez está cayendo. Con lo cual, las previsiones que yo hago aquí a 4 trimestres, si en el segundo o en el tercero tengo que volver a hacer una serie de ajustes, no me sirven de mucho. Y tercera y última pregunta. La última balanza de pagos que publica el Banco Español desvela que ya hay menos fuga de capitales. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que la fuga de capitales, hablando de balanza de pagos, no es la fuga de coge el dinero y corre, sino son inversores internacionales, financieros, que confían en España y que durante los años anteriores se han ido. A eso le podemos llamar una fuga de capitales. Pero es simplemente un fondo de inversión que dice, yo no me fío de los españoles, no me fío de sus activos y prefiero tener activos en Alemania. Entonces de la balanza de pagos españoles salen hacia Alemania. Pero es una salida, digamos, legal, que no es que estemos hablando de nada ilegal. Y ahora, ¿qué ha ocurrido? Lo contrario, hablábamos antes al principio de la confianza en los mercados financieros. Entonces ahora los mercados financieros están viniendo a España porque entienden que España está ofreciendo un bono a un 5%, que es un tipo de interés alto a 10 años, y que confían en España. Lo que sería una pena es que con todo este lío de corrupción y tal, pues esto cambiara.
Muchas gracias. Bien, precisamente para hablar del Banco de España y de su responsabilidad en la crisis, hemos invitado esta noche a Rubén Manso, que es inspector del Banco de España en excedencia. Rubén Manso, por favor. Bienvenido. Le presento al profesor. Bueno, también es profesor. Como ahora les contaré. Señor Oquean, gracias por estar con nosotros. Pero antes, un momentito, una pregunta cortita. En los contratos, la letra pequeña, ¿quién la inventó? Normalmente el que contrata. Pero hay veces que la persona a la que la van a contratar, si puede exigir, la pone. Es decir, hay una cosa que se llama el poder de mercado. El que tiene poder es el que pone la letra pequeña. Y el que no lo tiene, por lo general, ¿quién tiene poder? El que te presta el dinero. ¿Quién no lo tiene? El que lo debe. Y nosotros una lupa grande para verla antes de firmarla. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima. Bien.